En este tutorial vamos a trabajar el ensayo, que es una de esas actividades que continuamente nos están pidiendo en nuestros cursos, en nuestras materias en la universidad. Veamos qué elementos son los que componen el ensayo y veamos claramente qué es un ensayo para que cuando tengamos que hacer esta actividad la hagamos bien. Lo primero que vamos a decir es que el ensayo es un género literario, pues como la novela o como el cuento. El ensayo es un modo de escribir. No cualquiera puede hacer ensayos. El ensayista no es cualquier persona. Evidentemente, cuando hacemos un ensayo, si no somos buenos ensayistas, pues tendremos que esforzarnos más. Pero debemos tener presente entonces que el ensayo tiene unas características específicas y propias. El ensayo tiene una estructura clara. Al leer el ensayo uno tiene que descubrir que realmente están presentes esas partes que lo componen y sin las cuales no es un ensayo. Por eso el hacer el ensayo, que tiene su misterio, es al mismo tiempo un arte, porque allí se muestra la creatividad del autor, del ensayista, y al mismo tiempo es una ciencia, porque en ella estamos dando una opinión, pero no se trata de una opinión cualquiera, sino que se trata de una opinión argumentada, una opinión que tiene un peso científico. ¿Qué debemos tener en claro entonces? Primero, lo que ya se ha dicho, no es un comentario, es una reflexión bien argumentada. Allí tienen que aparecer unos autores, unas citas de peso, que realmente apoyen lo que nosotros queremos decir al hacer el ensayo. Debemos usar unos buenos conectores. Los conectores son esas palabras o frases que nosotros usamos al iniciar un párrafo. Entonces tenemos que buscar que esos conectores nos ayuden a que la idea que viene en el segundo o en el tercero o en el cuarto párrafo tenga relación con el anterior o con los anteriores, y que tenga relación con la introducción, con el título, y que también tenga relación con las conclusiones a las que vamos a llegar, para que se vea que es como un todo homogéneo, una obra realmente completa que da respuesta a una inquietud. Entonces, el uso de buenos conectores es muy importante. También debemos tener presente que el ensayo tiene unos 4 elementos básicos que no pueden faltar en ningún ensayo. En primer lugar, necesitamos un título atractivo, sugerente, claro, que invite a la lectura, que realmente se sienta que uno se está acercando a una obra de arte. El ensayo también debe tener una buena introducción. En este ensayo vamos a desarrollar estas ideas y vamos a tratar de darle respuesta a una inquietud, a un problema, a una hipótesis. Eso tiene que quedar preciso en la introducción. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es el argumento que el autor quiere demostrar? Entonces, una buena introducción. Una argumentación. Los párrafos que siguen, después de la introducción, deben ir concatenándose mutuamente a través de los conectores y tienen que ir desarrollando las ideas. Y esa argumentación necesita fundamentarse en unos autores. Dependiendo del ensayo, de la amplitud del ensayo, habrá que poner más o menos autores, pero siempre deben aparecer autores que fundamenten lo que nosotros estamos queriendo decir. Y finalmente tiene también una conclusión, un cierre, en el que se demuestra, a través de la argumentación que se ha venido manejando, cuál es la respuesta que le damos a las preguntas, si las hipótesis que habíamos planteado al principio se han confirmado o no se han confirmado, si hemos respondido a las preguntas que nos hemos planteado, a los problemas, etc. De manera que estos 4 elementos, el título, la introducción, la argumentación y la conclusión, muestren a lo largo del ensayo que realmente se hizo un esfuerzo científico para poder producir un conocimiento. ¿Qué otra cosa debemos tener presente? Debemos tener presente qué clase de ensayo es el que vamos a hacer. Puede ser que sea un ensayo literario.
Puede ser que sea un ensayo que nos ayude a exponer unas ideas, o que nos ayude a criticar algo, o que nos ayude a argumentar alguna posición que nosotros queremos defender. Dependiendo de la clase de ensayo, pues se manejará un lenguaje o se manejará otro. Se manejarán hipótesis o preguntas, etc. El tipo de ensayo definirá mucho de lo que nosotros vamos a hacer. Cuando uno ve el ensayo, uno tiene que descubrir, el lector tiene que descubrir una idea fuerza. O sea, del principio al fin, se ve que hay una idea que está permeando el escrito y que define todos los elementos. Eso lo debe tener bien claro la persona que va a hacer el ensayo. Para que el ensayo quede bien, pues será necesario hacer primero un guión, como unos apuntes, que queden unas ideas claras. ¿Cuál es el orden que vamos a seguir? ¿Qué va a contener cada párrafo? ¿Qué problema vamos a plantear? ¿Cómo vamos a definir las conclusiones? Etcétera. El ensayo no tiene que ser excesivamente largo. Cuando ya pasa de muchas páginas, pues ya se convierte en un libro o se convierte en un artículo científico, pues puede perder su condición de ensayo. Generalmente los ensayos no son muy largos. De 3 a 10 páginas pueden ser suficientes para un ensayo. Si el ensayo es corto, no lleva subtítulos. Si el ensayo es largo, puede ser que los subtítulos sí sean necesarios para darle un poco de orden a lo que estamos diciendo. Entonces, esto es más o menos lo que podríamos esperar de un ensayo. No podemos presentar un ejemplo. Ustedes pueden buscar ejemplos en el internet o en la biblioteca de ensayos y de grandes ensayistas, pero básicamente el ensayo, como es una obra personal, pues depende del estilo de cada uno. Pero básicamente lo que podemos hacer nosotros es, mientras aprendemos a hacer ensayos, o incluso si ya los podemos hacer, lo que podemos hacer continuamente es hacer como una tabla de chequeo, como un control, para ver si nuestro ensayo realmente está teniendo el peso que nosotros le queríamos dar. En ese sentido, por ejemplo, aquí hay una tabla que se ha compuesto en la universidad por el profesor Yuri Yaman y también por la Universidad Católica de Oriente. Hemos juntado ideas de los dos y hemos llegado a esta que llamamos guía de evaluación de un ensayo, en este caso argumentativo. Los ítems son los que ven ahí, son 6. Primero, el título. ¿Es sugerente? Si no es sugerente, ¿qué sugerencias de mejora hacemos? El título es claro, da una idea general del tema, lo que dijimos, ¿no es cierto? La introducción plantea una pregunta o problema, es creativa, ubica al lector en el tema en relación con la introducción. En relación con la argumentación, ¿es evidente el argumento central, esa idea central que permea todo el documento? ¿Los argumentos ayudan a sostener la idea central o están aislados? ¿Se apoyan otros autores? Recuerden que es una fundamentación argumentada. ¿Cita fuentes? ¿Esas fuentes que cita son pertinentes? ¿Los argumentos son contundentes? ¿Prevé posibles refutaciones? Porque puede ser que cuando yo estoy afirmando algo, el otro esté pensando en un argumento en contra. Yo tengo que adelantarme y tratar de darle respuesta a esa refutación. En las conclusiones, ¿se resuelve la pregunta o la hipótesis o el problema? ¿Las conclusiones que se presentan son coherentes? ¿Hay un todo, como decíamos ahora? ¿Resumen lo más importante del ensayo? En 2 o 3 conclusiones debe aparecer el conjunto del ensayo, de tal manera que quede claro. El número de citas, hablando de la bibliografía, es adecuado. Hay muchas, hay muy pocas, siempre tiene que haber un equilibrio. Y todo lo que citemos en el ensayo tiene que aparecer en la bibliografía. Cita con normas APA, recuerden que las normas APA son el estándar que utilizamos en la universidad. ¿Se citan todas las fuentes que aparecen en el ensayo o quedan fuentes por allá aisladas que se citaron en el cuerpo del ensayo pero que no aparecen en la bibliografía? Es una posibilidad. Y en general podríamos decir, la redacción es clara y amena, la ortografía es correcta, la ortografía y la redacción son fundamentales en un trabajo de esta clase. ¿Presenta plagio? Pues si presenta plagio, si no, no estamos en nada, ¿verdad? Tiene un número adecuado de páginas para el tema, el número de páginas es suficiente, no necesariamente tienen que ser demasiadas, lo importante es que sea
un documento que quede bien completo. Esta puede ser una buena guía para evaluar el ensayo que nosotros estamos haciendo y para irlo corrigiendo. Porque como es una obra de arte, no es una cosa que se escriba de un tirón, sino que se va haciendo poco a poco hasta que finalmente quedamos satisfechos, aunque uno nunca se queda satisfecho con lo que escribe, pero ya uno queda suficientemente satisfecho para publicar el ensayo o para mandarlo al autor. Este es un buen instrumento para evaluar el ensayo que estamos haciendo. Esta ha sido entonces la ayuda que queríamos presentar a través de este tutorial relacionada con el ensayo. Muchas gracias por su atención.